Bienvenido a este tercer capítulo del curso en el que veremos los equipos para la evaluación funcional. En esta diapositiva presentamos una breve reseña histórica de la evolución de los equipos para realizar la evaluación funcional. Los mismos se remontan a inicios del siglo XX, teniéndose que hacia 1900-1920 fueron desarrollados los primeros equipos para la medición del perfil. Uno de estos, de los más destacables de los primeros equipos, viene a ser la regla rodante de 3 metros, como vemos en la fotografía superior de la diapositiva. Con el transcurso de los años se fueron desarrollando y perfeccionando los primeros equipos desarrollados, teniéndose que hacia la década de los 60 fueron desarrollados los perfilógrafos, como por ejemplo el perfilógrafo de California, que aún se encuentra en uso en diversas partes del mundo. Hacia los 60 y hacia principios de los 80 se produjo un gran desarrollo de los equipos de tipo respuesta, que son los que habríamos visto anteriormente durante la explicación del experimento del Banco Mundial. Por la década de los 60 también fueron desarrollados los primeros perfilómetros inerciales, como el perfilómetro de la General Motors, equipos que hasta la fecha son empleados en la evaluación funcional y que se produjo un desarrollo tecnológico sustancial con respecto al modelo original. Y en la década de los 90 se habría producido el desarrollo de equipos de perfilómetros de caminata, como podemos mencionarlos, que son equipos de gran precisión y que nos sirven como referencia para calibrar y validar todos los equipos anteriores. Veremos ahora a detalle cada uno de estos equipos, así como sus características y la forma en que son empleados para la medición. Uno de los resultados más importantes del experimento de rugosidad del Banco Mundial fue esta tabla de clasificación de los equipos para la medición de la rugosidad. Tenemos aquí que los equipos pueden ser clasificados en 4 clases, teniéndose que los equipos de clase 1 corresponden a aquellos que permiten realizar mediciones del perfil con precisión. De acuerdo al Banco Mundial, en aquella época los equipos asociados a esta clase vendrían a ser la Mirinivel, la viga TRL, así como cualquier equipo de medición estática que permitiera mediciones del perfil cada 25 centímetros con una resolución de medio milímetro. Dentro de la clase 2 estaban los equipos y otros métodos basados en la perfilometría. Dentro de esta clase podremos mencionar al perfilómetro APL, desarrollado en Francia, así como al primer perfilómetro inercial de la General Motors. Dentro de la clase 3 se asignó a los equipos de tipo respuesta, es decir, aquellos que permiten estimaciones del IRI, porque no permiten un cálculo a partir del perfil, sino estimaciones del IRI a partir de ecuaciones de correlación. En esta clase se encontraban los rugosímetros BPR, los Bump Integrator, NASRA, Mace-Meter, la regla rodante de 3 metros, así como el Merlin. Y dentro de los métodos de clase 4, el Banco Mundial asignó a las evaluaciones subjetivas, así como mediciones que no estaban calibradas, como por ejemplo aquellos sistemas de calificación, sistemas subjetivos, las inspecciones visuales y en sí cualquier evaluación subjetiva en base a la calidad de rodadura que se tenía sobre un determinado pavimento. Hay que indicar que esta clasificación ya viene a ser un tanto antigua y probablemente ya esté desactualizada también, ya que se refería a las tecnologías que se disponían en la época en que se realizó el experimento del Banco Mundial. Posterior al desarrollo del experimento y por la importancia que tenían los métodos perfilométricos,
se produjo un desarrollo tecnológico bastante grande en los perfilómetros inerciales, así como estáticos, teniéndose a la fecha una diversidad de fabricantes y equipos de gran precisión. Es así que podemos presentar una clasificación más actualizada y que está más acorde a las tecnologías actuales. Esta clasificación se presenta en el documento que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, el cual ha sido preparado también para el Banco Mundial, más específicamente hablando para la unidad de transporte del Pacífico Este de Asia. De acuerdo a esta clasificación moderna, los equipos pueden asignarse también en 4 clases, dependiendo de la precisión que presenten para la estimación de los índices funcionales. Tenemos de igual forma en la clase 1 aquellos que permiten recolectar perfiles de precisión. En esta clase se asignan a los perfilómetros láser, definidos como equipos láser livianos y portables para la recolección del perfil sin contacto con la superficie. Asimismo están los equipos de operación manual o los perfilómetros de caminata. Podemos mencionar en los mismos a la viga TRL, los perfilómetros dipstick, así como los walking profiler de la ARRB. Dentro de la clase 2 se encuentran otros métodos de perfilometría. Dentro de esta clase continúa presente el perfilómetro APL, los perfilógrafos de California, los perfilógrafos Reinhardt fueron introducidos en esta clase, así también como perfilómetros ópticos que ya a la fecha se encuentran prácticamente en desuso, y otros perfilómetros inerciales sin láser, como podemos mencionar el perfilómetro GMR de la General Motors. Dentro de la clase 3 se encuentran de igual forma los equipos que permiten estimaciones del IRI a partir de ecuaciones de correlación, es decir, aquellos equipos tipo respuesta, como por ejemplo los Roadmaster, Bump Integrator, el rugosímetro de ARRB, el Bump Integrator, la regla rodante y el Merlin. Y dentro de la clase 4 tenemos de igual forma los métodos de evaluación subjetiva, así como mediciones no calibradas, aplicándose el mismo criterio expuesto anteriormente para la clasificación original del Banco Mundial. Hablemos entonces de los equipos de clase 3, es decir, los que permiten estimar el IRI a partir de ecuaciones de correlación. Entre estos tenemos a la regla rodante, que es uno de los equipos más antiguos desarrollados para la evaluación funcional. Aquí presentamos una regla rodante realizando una evaluación en un pavimento de concreto. Y en la parte derecha tenemos un equipo ya más actualizado, con algunos sensores electrónicos que permiten mejorar la precisión que tiene el equipo. Sin embargo, el principio de medición viene a ser el mismo. Esta regla consiste en una viga de 3 metros que consta de 2 ruedas en sus extremos y una rueda central en el centro de la viga. La medición se realiza a partir de un palpador que está situado en el centro de la regla, midiendo los desniveles existentes entre los 2 extremos a medida que el equipo es arrastrado, es empujado a lo largo de un perfil longitudinal. Otro equipo que se encuentra dentro de la clase 3 es el Merlin, el cual viene a ser uno de los equipos que más han sido empleados en el país, en Bolivia, en las últimas décadas para la evaluación y control de calidad de pavimentos nuevos. El Merlin fue desarrollado por el TRL para la evaluación en países en desarrollo, aplicado principalmente en caminos muy irregulares. Este equipo proporciona una estimación del IRI a partir de correlaciones y una ecuación de cálculo que permite determinar el IRI a partir de las mediciones que son realizadas con el equipo.
El equipo cuenta con una rueda delantera que debe tener un perímetro de 1,80 m. A 1,80 m de distancia de la rueda se encuentra un patín fijo en la parte trasera del equipo. Y en el centro del mismo se ubica un segundo patín móvil, que es el que permite realizar la medición del desnivel existente en dicho punto, considerando una recta perfecta entre la rueda delantera y el patín fijo. Es decir, el patín móvil permite determinar la diferencia de altura que existe en el centro del equipo, considerando una línea imaginaria, una línea recta imaginaria entre la rueda y el patín fijo trasero. La medición realizada por medio del patín móvil es registrada mediante un puntero ubicado en la parte superior del equipo. Las mediciones con el Merlin son realizadas de forma estática cada 1,80 m de avance del equipo. Es decir, el equipo es empujado, estacionado en una posición, se toma una lectura mediante el puntero, se avanza 1,80 m, es decir, una vuelta exacta de la rueda delantera, y se vuelve a tomar una segunda medición, y así sucesivamente. Asimismo, en función de la posición del patín móvil y la dimensión del brazo, se tienen lecturas amplificadas del desnivel existente en dicho punto. Pasando ya a los equipos tipo respuesta, tenemos el rugosímetro BPR, el cual fue desarrollado por el Bureau of Public Roads de los Estados Unidos. Este es el primer equipo tipo respuesta empleado para la evaluación funcional. Este equipo consistía en un pequeño remolque compuesto de una rueda similar a la de un vehículo, que era soportada por un pequeño eje. La rueda asimismo contaba con un sistema de amortiguación compuesta por un muelle y 2 amortiguadores a sus costados, y permitía la medición del salto producido en dicho eje como consecuencia de la irregularidad del pavimento. El equipo contaba con un cable que estaba sujeto al eje, realizándose de esta forma la medición del salto producido en el eje. Otro de los equipos tipo respuesta más conocidos y más empleados a nivel mundial es el Bump Integrator. Este equipo fue desarrollado en el TRL. Básicamente este equipo consiste en una mejora del antiguo rugosímetro BPR, teniéndose que el Bump Integrator era un equipo más robusto y permitía evaluar con mayor facilidad la condición funcional en caminos más deteriorados. Los modelos más actuales de este tipo de equipos, de los Bump Integrator, pueden inclusive instalarse en forma directa en vehículos de auscultación. Este es un Bump Integrator clásico, muy similar a un rugosímetro BPR, que era remolcado mediante un vehículo auxiliar. De igual forma, la medición era realizada mediante un cable que permitía medir el salto del eje producido por las irregularidades de la vía. En el caso de los equipos que pueden instalarse directamente en vehículos, un segmento de cable que va sujeto al eje trasero del vehículo de auscultación. Este componente del equipo permite medir el salto del eje trasero a partir del registro de diferencias de voltaje producidos por dicho movimiento, transmitiéndose dicha información a un computador instalado dentro del vehículo, sincronizado con un odómetro de medición. Este es un Bump Integrator instalado en la parte trasera de un vehículo. Vemos que es un equipo muy compacto y permite de forma muy versátil la evaluación de pavimentos. Otro de los equipos tipo respuesta
que han sido muy empleados a nivel internacional, es el rugosímetro Mace-Meter, que tiene un principio similar a los anteriores, al BPR, así como al Bump Integrator. Este equipo permitía contar saltos, por así decirlo, mediante un remolque, que era de igual forma arrastrado por medio de un vehículo de auscultación. Otro de los equipos tipo respuesta más modernos viene a ser el rugosímetro ROV-Meter 3 de ARRB, el cual, a diferencia de los equipos anteriores, consiste en un acelerómetro instalado de igual forma en el eje trasero, que mide el desplazamiento del eje de la rueda. Es decir, este equipo reemplaza al cable que medía la diferencia de voltaje, como habríamos explicado en el caso de los Bump Integrator, por medio de un acelerómetro. Un acelerómetro instalado cerca de una de las ruedas, el cual mide las aceleraciones verticales producidas como consecuencia de las irregularidades del camino a un controlador pequeño de mano, registrándose así los movimientos producidos en el eje trasero del vehículo. Al ser un equipo de clase 3, requerirá una correlación con el iris real. Como habríamos visto anteriormente en el capítulo previo del curso, los equipos clase 3 por definición requieren una correlación, un ajuste en función del tipo de rodadura, la velocidad de medición, entre otras características. Y asimismo podemos decir que sus resultados son variables con la velocidad de operación, por lo cual es imprescindible contar con una ecuación de ajuste. Pasemos ahora a los equipos de clase 2, siendo uno de los más representativos de esta clase los perfilógrafos de California. Estos equipos consisten básicamente en una mejora sustancial, eso sí, de las antiguas reglas rodantes. En lugar de tener una sola rueda en los extremos de la viga, este equipo mejora el antiguo concepto de la regla rodante, incorporando un sistema de 8 ruedas en cada extremo, que permiten contar con un promedio de elevaciones en cada extremo, mejorándose así la medición del punto en el centro de la regla. De igual forma, la medición es realizada mediante un palpador, en este caso una rueda, ubicada justo al centro de la estructura que compone el perfilógrafo. La separación entre los extremos de la estructura, en este caso es de 7.5 metros, teniéndose el palpador ubicado aproximadamente a 320, 330 metros de cada uno de los extremos. Con el paso del tiempo fueron realizadas mejoras a estos equipos, teniéndose así equipos que permiten el registro electrónico y podríamos decir automatizado de las lecturas por medio de interfaces como la que vemos en esta fotografía. Dentro de los equipos de clase 2 podemos mencionar también los perfilómetros inerciales APL. Como habríamos mencionado, estos equipos fueron desarrollados por el Laboratorio de Carreteras y Puentes de Francia, permitiendo la medición directa del perfil longitudinal. Este equipo estaba compuesto por un remolque que era arrastrado por medio de un vehículo de auscultación, y dentro del remolque se disponía de un sistema de amortiguación compuesto por básicamente un resorte y un pistón, una rueda de medición, un peso y un péndulo inercial que era justamente el sensor que proporcionaba la referencia inercial que permitía posteriormente la obtención del perfil longitudinal. Una de las limitantes que tenía este equipo era respecto a la velocidad de medición. La medición debía realizarse a 25 y a 72 kilómetros hora. Por medio de las mediciones a dichas velocidades, el equipo podía registrar aquellas longitudes de onda que más interesaban para el cálculo
de los índices funcionales que podían ser obtenidos con este equipo. Dentro de los equipos de clase 2 podemos mencionar también al perfilómetro inercial de la General Motors. Este equipo tiene una importancia sustancial, ya que viene a ser uno de los precursores de los perfilómetros más modernos que empleamos hoy en día. Este perfilómetro constaba de un acelerómetro, que es este sensor que podemos ver en la fotografía de la parte superior, siendo el acelerómetro el encargado de medir las aceleraciones verticales que se producían en el vehículo como consecuencia de las irregularidades de la superficie. Asimismo, el equipo constaba de una rueda auxiliar que permitía medir la distancia del acelerómetro a la superficie. Esta rueda estaba conectada a un potenciómetro que de igual forma, por diferencias de voltaje, permitía determinar la distancia entre el acelerómetro y la superficie del pavimento. El desarrollo de este equipo fue posible gracias a la colaboración de la industria aeronáutica. Fueron ellos los que proporcionaron los acelerómetros, así como las ruedas auxiliares para la medición de la distancia del acelerómetro a la superficie. Pasemos ahora a los equipos de clase 1 y enfocémonos por ahora en los métodos de perfilometría estática. Dentro de esta clase podemos mencionar a la mira y nivel topográfica, que es uno de los métodos de medición más simples y precisos a la vez que permiten obtener el perfil real de un pavimento. Sin embargo, están sujetos también a los errores humanos, por lo que los trabajos que se realicen mediante estos equipos topográficos deberán ser realizados con todo el detalle que se requiere. Para que un perfil de mira y nivel pueda ser clasificado como clase 1, los datos del mismo deberán tomarse a lo mucho cada 25 centímetros, con una precisión de décimas de milímetro. Sin embargo, es un equipo que podemos decir que es poco práctico por el bajo rendimiento que presenta. Este método de medición presenta ciertas limitantes, ya que no puede realizarse una cobertura extensa, debiéndose realizar cambios de estación aproximadamente cada 100 metros a lo mucho para tener lecturas precisas. Esto reduce significativamente el avance del día, pudiéndose registrar en promedio tramos de 300-320 metros de longitud en una sola huella, por lo que básicamente su uso se reduce a realizar verificaciones o calibraciones de equipos de alto rendimiento. Otro de los equipos de perfilometría estática de clase 1 es el perfilómetro dipstick, que de igual manera permite obtener el perfil real de la superficie. Es un equipo que está basado en inclinómetros para la medición de la diferencia de altura. Este equipo consta de 2 patines ubicados en los extremos del equipo y un inclinómetro en la parte central que mide el ángulo producido por la diferencia de altura de ambos patines. Por medio de este ángulo es posible establecer posteriormente la diferencia de altura en dicho segmento, teniéndose conocido la separación existente entre ambos patines. Con relación a la mira y nivel, este equipo permite un mayor rendimiento en el día, aunque podemos decir que el mismo aún es muy bajo, por lo que es útil de igual manera para la calibración y validación de equipos de alto rendimiento. Asimismo, se ha visto que este equipo es útil para la medición de planicidad, teniéndose un uso significativo, por ejemplo, en el control de calidad de pisos industriales.
En esta diapositiva vemos un video con el que ilustramos el principio de medición por medio del perfilómetro dipstick. El equipo se hace girar en torno al patín delantero, se estaciona durante un corto tiempo y automáticamente se registra la diferencia del ángulo y posteriormente la diferencia de altura entre ambos patines por medio del inclinómetro ubicado en el centro del equipo. Vemos que el mismo presenta un rendimiento mucho mayor en comparación al de la mirinivel, pero aún no es lo suficientemente bueno como para realizar la evaluación, por ejemplo, de extensiones considerables, como por ejemplo 200 kilómetros día o longitudes mayores. Otros equipos pertenecientes a la clase 1 son los perfilómetros de caminata, que de forma similar al dipstick se basan en inclinómetros, proporcionan de igual manera el perfil real del pavimento, pero a diferencia de la mirinivel y del dipstick permiten una mayor recolección de datos, teniéndose mediciones del perfil inclusive cada 25 milímetros. Los equipos más modernos, como por ejemplo el SurPro, permiten tomar mediciones inclusive cada milímetro, por lo que son principalmente empleados para la calibración de equipos de alto rendimiento, como por ejemplo los tipos respuesta o los perfilómetros láser que veremos más adelante. Podemos mencionar como ejemplos de esta clase de equipos al perfilómetro, al Walking Profiler de ARRB y el SurPro. Y dentro de la clase 1 se encuentran también los perfilómetros láser, que son perfilómetros dinámicos de alto rendimiento. Estos equipos son esencialmente una mejora del antiguo perfilómetro de la General Motors, contando de igual manera con un acelerómetro para proporcionar la referencia inercial encargado de registrar el movimiento vertical del vehículo. Este tipo de perfilómetros incorporan un láser, sustituyendo la antigua rueda de medición del perfilómetro GMR, justamente para registrar la distancia al pavimento a la cual se encuentra instalado el acelerómetro, es decir, proporciona la altura relativa del vehículo. Y cuentan también con un distanciómetro para la medición longitudinal de la distancia recorrida. Los perfilómetros láser permiten medir el perfil del camino de manera continua a velocidades de operación normales que pueden comprenderse entre los 20 hasta 100 km por hora. Es así que los perfilómetros captan las longitudes de onda útiles para la determinación de los índices funcionales y en nuestro caso el IRI, que es de principal interés. Vemos en esta diapositiva dos perfilómetros inerciales correspondientes a distintos fabricantes. Podemos observar que ambos equipos cuentan con un acelerómetro, que es el sensor encargado de proporcionar la referencia inercial, así como un láser para la medición de la distancia del equipo del perfilómetro a la superficie. El principio de medición de los perfilómetros es el siguiente. El equipo dispara un haz de luz a la superficie, el cual rebota y es captado por un segundo lente, permitiéndose la determinación de la altura por medio de triangulación de láser. Estas mediciones son realizadas cada 25 milímetros de avance del vehículo de auscultación y puede realizarse a velocidades de operación, como habríamos explicado anteriormente. Por otra parte, el acelerómetro registra justamente las aceleraciones verticales producidas en el vehículo como consecuencia de la irregularidad del camino.
Durante el postprocesamiento de la información de campo, estas aceleraciones verticales son doblemente integradas, obteniéndose de esta manera las elevaciones registradas por medio del acelerómetro. Este perfil de elevaciones del acelerómetro posteriormente puede ser combinado con el perfil de elevaciones correspondiente al láser, teniéndose de esta manera el perfil longitudinal del pavimento evaluado para las longitudes de onda que nos interesan en la evaluación funcional. Con respecto a la clasificación de los perfilómetros láser, presentamos en esta tabla las consideraciones de acuerdo a la normativa ASTM E950, teniéndose que los perfilómetros láser se clasifican de acuerdo a la frecuencia de recolección de datos y la resolución vertical. Es así que de acuerdo a la frecuencia de los datos recolectados se tiene que un perfilómetro láser es de clase 1 cuando las mismas son menores o iguales a 25 milímetros. Un perfilómetro de clase 2 será aquel que presente datos recolectados entre 25 hasta 150 milímetros. Un clase 3 será aquel que presente datos recolectados cada 150 hasta 300 milímetros. Y un clase 4, aquel perfilómetro que recolecte datos a una distancia mayor a 300 milímetros. Con relación a su resolución vertical, un perfilómetro de clase 1 es aquel que presente una resolución menor o igual a décimas de milímetro. Los de clase 2 serán aquellos con resoluciones entre 0,1 hasta 0,2 milímetros. Un perfilómetro de clase 3 será el que tenga resolución entre 0,2 hasta 0,5 milímetros y los de clase más baja, los de clase 4, presentarán resoluciones superiores a los 0,5 milímetros. En esta diapositiva observamos distintos perfilómetros láser y la intención de la misma es más que todo presentar la diversidad que se tiene de fabricantes en la actualidad y los distintos equipos que pueden ser empleados para la evaluación funcional. Este es un perfilómetro láser perteneciente a nuestra compañía. El mismo es instalado en la rueda externa, es decir, la rueda derecha, para realizar las mediciones del perfil longitudinal en dicha ubicación. Como habríamos descrito anteriormente, este perfilómetro consta de un sistema láser acelerómetro para la recolección del perfil longitudinal inercial con una resolución de décimas de milímetro. Asimismo, incorpora un odómetro de alta resolución, una resolución que va hasta los 0,001 metros para la medición de la distancia recorrida. Los registros de ambos sensores son almacenados en una interfaz y un computador a bordo conectado a la misma que combina los elementos anteriores y recolecta la información archivándola en formatos compatibles con el sistema computacional. Asimismo, el sistema permite monitorear las lecturas de los distintos sensores a medida que se va realizando la medición en campo. Hasta este punto hemos visto las características de los distintos equipos de medición. Ahora veamos algunas limitantes que traen algunos de los equipos mencionados. Con respecto a los equipos tipo respuesta, ya habríamos mencionado la principal limitante de los mismos. Y podemos indicar de todas formas que estos equipos solamente cuentan los saltos, es decir, la respuesta del eje de medición como consecuencia de las variaciones del perfil. Por tanto, no proporcionan elevaciones. No es posible tener un perfil longitudinal a partir de lecturas de un equipo tipo respuesta. Como habríamos mencionado anteriormente, estos equipos requieren de calibraciones constantes
para la obtención del IRI. Recordemos que de acuerdo a los resultados del experimento del Banco Mundial, las calibraciones deberán ser realizadas según el tipo de rugosidad, el tipo de camino y también deberá considerarse la velocidad de operación. En la gráfica del lado derecho de la diapositiva vemos dos curvas de calibración para un bump integrator, considerándose en el caso de los datos de color azul una velocidad de operación de 100 km/h y para los datos de color magenta una velocidad de medición de 50 km/h. Asimismo, algunos de los equipos mencionados deberán realizar la medición a una velocidad constante, como es el caso de los rugosímetros ARB, siendo esto imprescindible para contar con resultados válidos. Respecto a los perfilógrafos y las reglas rodantes, podemos indicar que los mismos proporcionan errores de medición debido a la geometría que tienen los equipos. Presentamos aquí una ilustración del principio de medición de una regla rodante, en el que observamos una distorsión del perfil por la misma geometría que tiene el equipo. Hasta este punto, una vez que circulan, que pasan por este desnivel, las dos primeras ruedas del equipo, el perfil habría sido registrado de forma correcta. Sin embargo, al producirse el paso del tercer apoyo, observamos una distorsión registrada, pero que en realidad no llega a ser visualizada en el perfil real. Este segmento llega a ser un invento, por así decirlo, producto de la geometría que tiene el equipo. Tenemos así que el perfil medido es diferente al perfil real. Podemos decir entonces que la medición con estos equipos inventa cosas en el perfil, y el error ha de estar en función de la geometría del aparato. Por ejemplo, ha de estar en función de la separación que se tiene entre ruedas. Estos equipos, por tanto, aplican un factor de desviación, cuyos detalles se ven más grandes o más chicos. Este factor depende de la longitud de onda de los efectos del pavimento. En algunos casos el factor podrá amplificar las deformaciones o bien podrá reducirlas por las características propias del equipo. En esta diapositiva tenemos un segundo ejemplo de la respuesta alterada que puede tenerse con este tipo de equipos. Observamos en la parte superior un perfil alterado con respecto al perfil real, donde observamos que en la parte anterior y posterior a la depresión se tienen unos ligeros abultamientos que en sí no se manifiestan en el perfil real. Por esto podemos decir que la respuesta de estos equipos depende de la separación entre las ruedas del equipo y las longitudes de onda del perfil. Podemos observar en este caso que cuando la distancia de separación de las ruedas coincide con las longitudes de onda del perfil, el equipo podría no registrar ninguna variación, encontrándose los tres apoyos en el mismo nivel. Por otra parte, con respecto al Merlin, podemos indicar que el mismo ha sido desarrollado para la evaluación de superficies irregulares, es decir, caminos de tierra, grava y asfalto deteriorado. Es así que el Merlin puede ser empleado en caminos con valores de IRI comprendidos entre 2.5 y aproximadamente 15 metros kilómetro. Por tanto, no llegaría a ser empleado de forma satisfactoria en pavimentos nuevos, para los cuales se exigen valores de IRI menores a 2.5 e inclusive menores a 2 metros kilómetro. Hay que indicar también que el Merlin no es aplicable para pavimentos rígidos.
La ecuación de correlación ha sido obtenida a partir de evaluaciones realizadas en caminos de tierra, asfaltos deteriorados, caminos de grava. Hay que tener en cuenta también que los pavimentos rígidos presentan deformaciones muy distintas a los flexibles, presentándose en los pavimentos de concreto deformaciones tales como escalonamiento de juntas, producto del bombeo de finos, así como de la pérdida de transferencia de cargas en juntas, y una deformación considerable que podemos ver bastante en los pavimentos del occidente es el alabeo cóncavo. Asimismo, hay que indicar que el error medio esperado que proporciona el Merlin es cercano al 10%. Podemos indicar también que estos equipos proporcionan bajos rendimientos, en especial si los comparamos con los equipos más modernos como los perfilómetros láser. Y por último, estos equipos ofrecen solamente una estimación. Con el Merlin no es posible registrar un perfil longitudinal, al menos un perfil con la precisión que se requiere para considerarlo como clase 1, por lo que no permiten realizar el cálculo riguroso del IRI a partir del perfil longitudinal. Podemos indicar también que, habiendo sido desarrollados para caminos de mayores irregularidades, su error de estimación en tramos con IRIs más bajos es más grande. En esta figura observamos la comparación entre el IRI real, determinado mediante mediciones del perfil, con el IRI obtenido a partir de mediciones con Merlin, observándose un error promedio del 47% en el IRI calculado. Como habíamos mencionado, para tramos con IRI entre 1.5 y 2.5, es decir, para pavimentos nuevos o en buen estado, se obtiene un error mayor al 40%. Para los datos considerados en este análisis, tenemos que el Merlin mayora en aproximadamente 0.9 metros kilómetro el IRI real determinado mediante el perfil. Es así que podemos indicar que existe un excesivo error en rangos inferiores al valor mínimo para el cual el equipo habría sido desarrollado. Por último, presentamos el siguiente resumen relacionado a los equipos de medición, en el que podemos mencionar que en el caso de la mirinivel es un método muy lento e incómodo. Si bien es preciso, es simple, puede estar susceptible a errores principalmente humanos o de operación. Con respecto a los perfilógrafos o las reglas rodante, podemos decir que los mismos son métodos de medición simples, sin embargo introducen errores por geometría. Asimismo, proporcionan muy poca información, no pudiendo recolectar la totalidad de longitudes de onda que interesan para el cálculo del IRI. Con relación a los equipos tipo respuesta, los mismos son equipos rápidos, presentan un alto rendimiento, sin embargo están susceptibles a errores, desviaciones elevadas y requieren constantes calibraciones, como habíamos mencionado anteriormente. El Merlin es un equipo bastante lento, de bajo rendimiento y que solamente ofrece una aproximación del IRI, además de que no responde a ciertas frecuencias y longitudes de onda. Con relación a los perfilómetros estáticos como los Dipstick, Surpro, los mismos son equipos de bajo rendimiento, sin embargo son de simple operación y podemos decir que están dentro de los más precisos en la actualidad. Y por último, con respecto a los perfilómetros láser, son equipos de muy alto rendimiento, permitiendo realizar relevamientos con rendimientos superiores a los 200 kilómetros por día. Son equipos precisos que permiten recolectar aquellas longitudes de onda que interesan más para el cálculo de los índices funcionales, además de contar con una muy buena repetitividad en sus resultados. En esta primera parte del capítulo habríamos visto las características de los equipos más empleados para la evaluación funcional.
Continuaremos con lo que resta del capítulo después de un breve descanso. Muchas gracias.